Y si usted tiene una Biblia a la mano, por favor vaya al libro de Esdras. Esdras capítulo 7, por favor. Esdras. Hemos estado este mes de febrero hablando del avivamiento espiritual, hermanos, y le animamos a que usted busque un avivamiento personal en su fe. Nuestra fe se apaga, se enfría, se apachurra, se desanima y necesitamos de verdad buscar más que Dios nos avive. Entonces vaya por favor ahí a su Biblia, al libro de Esdras, capítulo 7, por favor. Y mientras los niños, los jóvenes están yendo a su clase y algunos adultos regresando después de haber dejado a sus bebés, vamos a prepararnos nosotros. Libro de Esdras, capítulo 7. Yo le quiero animar a que busque avivamiento espiritual personal. De verdad que por esa razón es que cada año nosotros tenemos un recordatorio o una conferencia o un énfasis en el mes sobre el avivamiento espiritual, porque para algunos fue un año duro, un año difícil. Bendito el Señor, pudimos terminar el año, pero todo este año, pues solamente Dios sabe qué es lo que va a venir a nuestras vidas y necesitamos enfrentarlo con fuerzas espirituales. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, pero hay que avivarnos para poder enfrentar las cosas de nuestra vida. Vamos ahí a Esdras capítulo 7, ahí conserve su lugar, en un momento vamos a leerlo. Pero vamos a solamente a leer juntos el versículo 10, por favor. Solamente en este momento vamos a leer Esdras 7:10, por favor. Y quiero pedirle que después de esto podamos orar. Yo he estado pidiéndole a Dios que su palabra pueda hablarnos a nuestro corazón y nos muestre Dios lo que tiene para nuestra vida. Así está bien, hermano, así está bien. Sí, para que, si no va a haber mucho calor. Entonces, no suena mucho los ventiladores, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, mientras no interrumpan el ruido y el sonido del micrófono esté bien, no hay ningún problema, hermanos. ¿Ya lo tienen todos juntos, hermanos? Esdras 7:10. Vamos a leerlo con ánimo, hermanos. Fuerza, como que usted desayunó. Espero haya desayunado. Y con ánimo para leer la palabra de Dios. Este breve verso obviamente refleja algo de Esdras, el sacerdote. Vamos a leer todos juntos. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza. Te ruego que pueda ser de bendición y de ánimo y que incluso tu palabra pueda hablarnos de una manera muy poderosa, muy clara, y que nos muestres qué es lo que tienes para nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que la primer y más importante marca de un avivamiento espiritual es el redescubrimiento de la palabra de Dios. Un avivamiento debe estar saturado por la Biblia. Un avivamiento no solamente es
tener un interés renovado o un deseo intenso por las cosas espirituales. Un avivamiento va a ser traído y si va a venir, va a ser porque tengamos un fervor por la Biblia. Nuestro avivamiento espiritual debe de ser un regreso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es un libro diferente, un libro que puede transformar a las personas. Recuerdo haber leído sobre un joven que fue a la universidad y era un muchacho cristiano y leía la Biblia. Y le tocó de compañero de cuarto en la universidad, ya ve que hay dormitorios, le tocó en el cuarto que su compañero era musulmán. Y entonces este joven le dijo a su amigo musulmán, empezaron a estrechar amistad y obviamente pues pasar tiempo juntos. Y le dijo, vamos a hacer algo. Tú eres musulmán y tú tienes el Corán, yo soy cristiano, yo tengo la Biblia. Pero vamos a hacer esto. Vamos a estudiar juntos estos dos libros. Un día estudiamos la Biblia y el siguiente día leemos el Corán. ¿Qué te parece? Sí. Y empezaron a leer un día el Corán, un día la Biblia, un día el Corán, el otro día la Biblia. Y al poco tiempo el muchacho musulmán se dio cuenta de lo que decía la Biblia y recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces pues ya eran los dos creyentes y estaban contentos, cuando un día llega bien enojado el muchacho musulmán y le dijo, tú me engañaste. Y le dijo el muchacho cristiano, ¿por qué? Porque tú sabías que la Biblia es un libro poderoso, que no es lo mismo, no es como cualquier otro libro, y por eso me dijiste que leyéramos un día el Corán y un día la Biblia. Y le dijo el muchacho, sí, yo sabía que la Biblia tiene poder. Me engañaste y por eso yo me hice cristiano, porque ese libro tiene poder. Y le dijo, pues sí tiene poder y pues sí, ese era mi plan. Pero vas a estar enojado toda la vida conmigo. Y le dijo, no, bueno. Mire, la Biblia no es como cualquier otro libro religioso. La Biblia es poderosa porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leí sobre un testimonio de cómo la Biblia cambia vidas. Recuerdo haber leído sobre un hombre allá en el país de Zimbabue. Ese hombre llamado Gaylord Kambarami era secretario general de la Sociedad Bíblica de Zimbabue. Y él intentó darle un Nuevo Testamento a un hombre muy grosero, muy hostil, vicioso. Y este hombre le dijo, no, yo no quiero esto. Si tú me regalas este Nuevo Testamento, yo lo voy a usar para arrancarle las hojas y usar las hojas para hacerme cigarrillos. Y este hombre le dijo, ok, lo entiendo, pero al menos prométeme que cada vez que vayas a hacer un cigarro, primero lee esa página de la Biblia. Y le dijo, sí, lo prometo. Y entonces así quedaron, y entonces así quedó el asunto. El hombre estuvo de acuerdo y los dos tomaron sus caminos separados. 15 años después, los dos hombres se reencontraron en una convención cristiana en Zimbabue. Y este hombre, que era un pagano, que fumaba las escrituras, y ahora había sido salvo y era un evangelista de tiempo completo. Y este hombre se levantó, habló a la audiencia y les dijo, yo me fumé todo Mateo, yo me fumé todo Marcos, yo me fumé todo Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16 ya no podía fumar. Mi vida cambió desde ese momento. ¿No le da alegría que la Biblia es un libro poderoso para cambiar la vida de una persona? Sigue siendo el bestseller por mucho en toda la expresión de la palabra. ¿No le alegra saber que la Biblia sí cambia vidas, aún de gente que sea enemiga, gente que sea renuente a las escrituras? La Biblia ha cambiado vidas, aún de gente que no quería saber de Dios. Ahora, nada más imagínese, ¿qué es lo que la Biblia puede hacer en su vida y en mi vida si tan solo nosotros permitimos que Dios
tenga su palabra cerca de nosotros. Yo creo que todos tenemos una Biblia, un tomo de las Escrituras, y sin embargo es muy posible que usted lo tenga en su casa y no lo use, y lo tenga como un amuleto, lo tenga como para las malas chakras, las malas vibras, ¿no? Y ahí la tenga por si las dudas, ¿no? Y que me van a hacer mal de ojo, mejor traigo mi Biblia, ¿verdad? Y a ver si así, en vez de que me ponga el ojo de venado, traigo mi Biblia, ¿verdad? En contra de las malas vibras. Hay mucha gente que tiene una Biblia, pero no sirve de nada que tenga la Biblia si no permite que la Biblia le afecte a usted. A mucha gente yo le he preguntado, ¿tiene Biblia? Y la gran mayoría de las personas me dicen, sí tengo Biblia. Y le he preguntado, ¿sabe lo que la Biblia dice que usted tiene que hacer para tener vida eterna e ir al cielo? No. Y le digo, déjeme mostrarle, y le muestro lo que la Biblia dice. Y la gente tiene una Biblia, pero no la conoce, y por lo tanto no tiene el poder de Dios en su vida. La palabra de Dios es poderosa para transformar las vidas. La Biblia trae un avivamiento espiritual poderoso a la vida de cualquier persona que se acerca a las Escrituras. Déjeme darle unas razones por las cuales usted necesita la Biblia en su vida. Y si usted la tiene o no la tiene en su vida, se va a ver. Porque la Biblia tiene poder para transformar las vidas. Por ejemplo, la Biblia nos ayuda a enfrentar las tentaciones. El Señor Jesucristo usó las Escrituras para defenderse en medio de la tentación, y cuando tenía la guerra espiritual contra Satanás. La Biblia dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, pero Jesucristo pudo superar la tentación con esta frase, escrito está. Porque la Biblia te da fuerzas para contraatacar la guerra espiritual. Usted tenga una Biblia o no la tenga, le estudie o no le estudie, usted tiene guerra espiritual. Siempre está el chamuco ahí queriendo meterse en su vida, proponiéndole un vicio, proponiéndole una mujer, proponiéndole tomar una mala decisión, proponiéndole pecar contra Dios, proponiéndole atentar contra su vida o contra su familia. Hermanos, siempre hay tentaciones en tu vida y en mi vida. Pero un creyente débil en las Escrituras no será capaz de decir, escrito está. Cuando vengan las tentaciones, si usted no está cerca de este libro, usted va a caer en la tentación. Puede ser cristiano, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser una persona que ame a Dios, puede ser una persona que quiera vivir en la vida cristiana como Dios quiere, pero si usted no tiene la palabra de Dios cerca de usted, usted va a ser una persona débil. Y entonces cuando venga la tentación, usted va a caer. No todo cristiano, sinceramente, tiene la fuerza de decir, escrito está, y vencer la tentación. Pero la palabra de Dios nos da fuerza para vencer las tentaciones. Muchos cristianos hemos experimentado la derrota espiritual porque estamos lejos de este libro. Y cuando estamos lejos, estamos débiles. Y no puede enfrentar las tentaciones como Dios quiere, y mucho menos vencerlas. Usted tiene que estar cerca de este libro para que usted le diga a Satanás en su cara, escrito está de esta manera, y no voy a pecar contra mi Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo?
La Biblia nos ayuda a vencer las tentaciones. La Biblia nos consuela en los quebrantos. El Salmo 119, 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, Dios usa su palabra para consolar al corazón más lastimado. La palabra de Dios es el analgésico que Dios usa para consolarnos. Usted puede a veces orar pidiendo a Dios consolación, pero sin las escrituras no le prometo que usted sea consolado, porque usted necesita entender que las escrituras es el analgésico, el medio que Dios da para consolarle. Yo a mucha gente he aconsejado que cuando hay un quebranto, una situación muy dolorosa, que tienen que irse a los salmos y dejar que Dios a través de los salmos vende sus heridas. Pero el cristiano que está quebrantado y está lejos de las escrituras, anhelará la consolación de Dios y no la encontrará. La palabra de Dios consuela nuestros corazones. ¿Cuántas veces quebrantado yo mismo he ido a los salmos y he ido al Salmo 1, 2, 3, 4 y me siento quebrado y yo sigo leyendo y yo le digo a Dios: yo no me voy a apartar de este libro hasta que tú traigas consolación a mi corazón? Porque la Biblia trae consolación, hermanos. Y si usted quiere la consolación de Dios, sí ore a Dios que le consuele, pero tiene que ir a este libro, porque sin este libro no va a tener consolación su corazón en medio de los quebrantos. La Biblia trae consolación. La Biblia nos anima en el desánimo y en las tristezas. En el Salmo 119, un día lea todo el Salmo 119, intente memorizarlo si gusta, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero la Biblia dice así, el salmista, algunos creen que pudo haber sido Esdras precisamente el escritor de Salmo 119, no lo sabemos. Pero este escritor conocía la escritura y sabía que la escritura animaba el corazón. Dice la Biblia en el Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Cuántas veces usted va a estar desanimado en su vida y depresivo y no va a querer levantarse, no va a tener ánimo para irse a trabajar? Tal vez tantas luchas en su matrimonio, va a querer mandar a volar las cosas. Tal vez con sus hijos tiene tantos problemas que ya los quiere patear y está desesperada y no sabe qué hacer. Pero quiero que sepa que la Biblia nos va a dar el ánimo que necesitamos cuando hay desánimo. Hace muchos años yo escuché una predicación que hablaba de la depresión. Un predicador de mucho tiempo, mucha experiencia, el gran predicador fundamental de antaño, Jack Hyles. Y cuando él predicaba acerca de la depresión, él dijo algo bien interesante. Se me quedó muy grabado porque yo sufrí depresión de más joven. Y él le decía a su congregación lo siguiente: yo no puedo evitarles que ustedes caigan en depresión o en desánimo, pero les quiero enseñar cómo salir de la depresión y del desánimo. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo, hermano? Es posible que no haya manera en que usted evite la depresión o el desánimo, porque las cosas nos desaniman, ¿sí o no? Los problemas nos pegan. Pero aunque tengamos la disposición, el deseo, a veces perdemos el gozo también. Oh, hermanos, pero la palabra de Dios nos trae de regreso el gozo a nuestra vida. Nos vivifica, nos anima, nos realienta, hermanos. Y a veces perdemos el gozo, pero la palabra de Dios tiene el poder de animar a la persona desanimada. Y si usted está bien desanimado, se lo concedo. No le puedo evitar tal vez desanimarse o deprimirse, pero usted sabe qué tiene que hacer. Vaya al libro, a la palabra de Dios, para recibir las nuevas fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, mas los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, dice la palabra de Dios. Así que si usted está desanimada y depresiva, está queriendo tirar la toalla, usted antes de tirar la toalla, agarre este libro y agarre vitamina espiritual para su fe, para que pueda otra vez levantarse. ¿Ve lo que estoy diciendo? No puede seguir con una fe flaca, una fe débil. Si usted la tiene así es porque quiere, pero usted si quiere una fe fuerte, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Usted necesita estar fuerte por la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces nos beneficia dándonos ánimo en el desánimo y en las tristezas. También la Biblia nos da consejo para tomar decisiones certeras. Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Fíjese cómo decía el escritor, que yo decía que posiblemente sea Esdras. Bueno, otros teólogos también lo creen, ¿verdad? Pero este escritor decía que los testimonios de la Biblia son sus consejeros. Sus consejeros. Mire, hermano, hermana, no sé si usted se da cuenta, pero usted y yo estamos en un alto riesgo de tomar una mala decisión, incluyendo el mismo día de hoy. ¿Podría usted hacer una compra que resulte en un dolor de cabeza? Una mala decisión. Podría ser que en un momento de enojo usted diga palabras a su pareja o a su familia o a sus hijos, palabras hirientes que nunca quiso haber dicho y por el enojo las dijo. Tal vez podría usted decidir algo en su matrimonio que sea para destrucción, o tal vez podría tomar una decisión laboral que le cueste mucho. O tal vez usted pueda tomar una decisión en su negocio que le cueste, que sea para afectarle negativamente. La única manera en que usted esté confiado que va a tomar buenas decisiones es cuando usted se ancla su voluntad a este libro. Cuando usted busca la palabra de Dios y usted busca leerla constantemente, muchas veces usted va a darse cuenta que lo que lee de la Biblia le ayuda en las decisiones que tiene que tomar en su mismo día. Porque usted necesita la palabra de Dios como sus consejeros. A veces no va a tener una persona ahí a la mano, un experto a la mano o al pastor para que le aconseje y tomar la mejor decisión. Pero si usted tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a dirigir y tomar las mejores decisiones. Por eso dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando usted sigue a Dios, sigue la palabra de Dios, la tiene meditando, la tiene reflexionando, le van a salir las cosas bien. ¿Sí sabía usted eso? Pero usted necesita tener el poder de la Biblia con usted. ¿Cuántos cristianos caen en trampas de Satanás? Caen en decisiones fuera de la voluntad de Dios, caen en cosas que quebrantan su hogar o su negocio o su vida, debido a que toman una decisión desorientada. Porque, hermanos, si usted quiere saber cómo vivir y caminar por buenos pasos, esa es la brújula de su vida. Esta semana mi hija Ariel estaba en la escuela y estaba aprendiendo del norte, sur, este y oeste. Y estaba ahí aprendiendo y yo le dije: ¿dónde está el norte? Me dijo: allá. Le dije: no, allá no está el norte. Y me dijo: déjame ir por mi brújula. Y le dije: sí, necesitas tu brújula. Ella estaba aprendiendo del norte, sur, este y oeste, pero sin brújula no sabía dónde estaba el norte. Y hermano, usted tal vez conozca a Dios y sepa que Dios le puede guiar en buenos caminos, pero sin la brújula usted va a tomar malas decisiones. Quiero que usted lo entienda. Aunque usted ame a Dios, lejos de esta brújula, usted no se va a dar cuenta que está tomando malas decisiones, pero así va a ser. Y también la Biblia nos hace arder el corazón por Dios. Estamos hablando en este mes acerca del avivamiento espiritual, de cómo hacer arder tu corazón. Y quiero hacerle notar que la palabra de Dios, si usted persiste en ella, su corazón va a empezar a arder por la palabra y por la voluntad de Dios y por las cosas de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, al resucitar, se encontró con 2 discípulos en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Hermano, usted debe de darse cuenta que si su corazón está frío es porque no tiene la palabra de Dios en su vida. Porque si su corazón se enfría, si su fe se desanima, si usted siente que no tiene el ardor de la palabra de Dios o de Dios, usted abra las escrituras o escuche la predicación y va a empezar a arder su corazón por Dios. Usted necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios hace arder nuestros corazones. Por eso sin la palabra de Dios no puede haber avivamiento espiritual. No, es que vamos a hablar lenguas. Sin la palabra de Dios, dije, no puede haber un avivamiento espiritual. No, pero vamos a orar toda la madrugada. Sin la palabra de Dios no puede haber avivamiento en tu vida. ¿Está conmigo? Necesita la palabra de Dios para que haga arder su corazón por Dios. Si usted siente que su corazón no anda bien, si usted siente que su ánimo no anda bien, el problema no es que usted sea una mala persona, es que la palabra de Dios no ha hecho arder su corazón y necesita regresar al libro de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y hermanos, los discípulos estaban llenos de decepción, de dudas, de tristeza, y el Señor Jesucristo abre las escrituras, las expone y su corazón arde otra vez. ¿Ve lo que estoy diciendo? Y si usted detecta cierta frialdad en usted, cierta indiferencia por los asuntos espirituales, o tal vez ya no es tan urgente eso de ir a la iglesia, o ya no es tan importante eso de dar a los misioneros, o de apoyar y salir a ganar almas, y si siente que su iglesia está como que empezando a hacerse ya un letargo, algo tradicionalista, algo de la costumbre, usted necesita, y su iglesia necesita, que la palabra de Dios haga arder nuestros corazones otra vez. El autor Leonard Ravenhill, el gran predicador del avivamiento, él dijo: nunca tienes que anunciar un fuego, todos vienen corriendo a donde hay fuego, y si tu iglesia está avivada en fuego, no tendrás que anunciarla, la comunidad ya lo sabrá. Y sabe que la mejor manera en que nosotros podamos atraer a otras personas a Cristo es que usted esté enamorado y apasionado por el Señor Jesucristo. A veces ni siquiera le necesita invitar a la iglesia, porque si ve a una persona enamorada de Dios y que ve a Dios en su vida y ve a una persona con paz, con tranquilidad, hasta le va a decir: oye, ¿y a qué iglesia vas tú? Llévame, ¿no? Pero es porque la gente empieza a ver que hay fuego en tu corazón. Y si la gente ve en esta iglesia una comunidad de cristianos que arde su corazón por Dios, mire, la gente va a empezar a venir para ver qué está quemándose ahí. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y nuestra iglesia necesita avivarse, hermanos. La Biblia no intenta darnos información, sino transformación, dijo alguien. Y hermano, yo le quiero animar que usted piense en estas razones. Tal vez usted ha estado un poco alejado de la Biblia y por eso cae a las tentaciones, y por eso se desanima, y por eso usted no logra avivar su corazón, y por eso tal vez usted está tomando malas decisiones en su vida, y tal vez por eso usted siente que no puede superar el desánimo o la tristeza o la depresión en su vida, porque el libro de Dios no está cerca de usted. Usted necesita el libro de Dios para tener avivamiento en su vida. Mi pregunta es: ¿qué tanto de este libro está en su vida? ¿Qué tanto ha hecho este libro su pasión y su necesidad? ¿Qué tanto usted usa y conoce este libro? Esta semana, ¿qué tanto estuvo frecuentando la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Tiene mucho poder. Ahora, quiero que usted piense en esto. Si la Biblia tiene poder para ayudarte en las tentaciones, en el desánimo, en la depresión, en darte consejo y tomar buenas decisiones, en avivar tu corazón, eso debería a nosotros darnos
razones suficientes para que usted agarre este libro y lo desempolve. Esdras era un hombre que sabía que la palabra de Dios tiene poder. Y él escuchó que en su país, él vivía en Babilonia, pero en que en su país, en Jerusalén, las cosas estaban fatales, tanto física como también espiritualmente hablando. Escuchó que hace unos 50 a 80 años había ido una caravana de judíos de regreso a Jerusalén, porque el rey Ciro, emperador del imperio persa, los dejó ir, y entonces se fue un líder, Zorobabel, usted recuerda, y llevó una caravana, pero la verdad casi nadie quería regresar, y regresaron 50,000 personas, y regresaron y empezaron a reconstruir el templo. Y luego también, si usted recuerda, en la Biblia se habla de Nehemías, que también quiso levantar las murallas de la ciudad, y empezaba todo a querer resurgir. Pero Esdras tenía en su corazón una carga, la carga del avivamiento espiritual. Y entonces la Biblia dice que Esdras preparó su corazón. Él quería regresar, y él regresa en la segunda caravana. Después de Zorobabel, después de unos 80 años, regresa él a Jerusalén con un grupo de gente, y él regresa con la intención de enseñar la palabra de Dios al pueblo, porque él sabía que podrían tener un templo, podrían tener otra vez sus casitas, poder regresar a su tierra natal, pero sin la palabra de Dios nada iba a ocurrir. Y él llega con la intención de hacer avivar espiritualmente al pueblo, pero la manera o la estrategia que él usó, él dijo: yo les voy a enseñar la palabra de Dios. Y entonces la Biblia en Esdras capítulo 7 nos habla de Esdras. Quiero que lea, hermano, con su vista, y vea lo que nos dice la Biblia acerca de Esdras. Esdras capítulo 7 dice la Biblia: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras quería traer avivamiento espiritual, y se encamina, hace un viaje de 4 meses desde Babilonia, que es Irak, hasta lo que es Jerusalén el día de hoy. Y en esos tiempos, pues la tecnología no era como hoy, no había aviones, y se hizo 4 meses en ese viaje. Pero él no perdió el tiempo. En esos 4 meses él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel la palabra de Dios. Este hombre sabía que la palabra de Dios era la respuesta para traer un avivamiento en la vida de ese pueblo. Y entonces él empieza a estudiar. Él venía de una casta sacerdotal, por eso se nos da el linaje, y viene desde Aarón, ¿verdad? Y se supone que los sacerdotes deberían de estudiar, de instruirse en la palabra de Dios y de enseñar al pueblo. Sin embargo, en muchas partes no se ve esto. Al menos estamos estudiando el libro de Malaquías en nuestra iglesia, y se ve que los sacerdotes ya no enseñaban la palabra de Dios, enseñaban lo que les convenía. Pero entonces Esdras, él dice: no, yo voy a estudiar la Biblia, yo voy a preparar mi corazón, yo quiero saber de este libro para enseñárselo al pueblo. Y hermanos, Esdras tomó la decisión de preparar su corazón. El problema de por qué usted lee o no lee, o estudia o no estudia, sabe o no sabe de la Biblia, la profundiza o no la profundiza, no es un asunto de tiempo, ni de capacidad mental, ni de cuánto fue a la escuela,
ni de si sabe leer o no. El problema fundamental por el cual este libro no está bien allegado a nuestro corazón es pues una decisión, la decisión del corazón. Dijo Esdras, ahí dice la Biblia que él preparó su corazón. Si usted no prepara su corazón en cuanto a la palabra de Dios, su vida cristiana va a ser muy mediocre, con muchas caídas, con muchos problemas, con muchas fallas. Hace unos años un pastor dijo algo que yo cuando lo escuché dije, cuánta razón y sabiduría tiene. Él dijo, si a un cristiano en los primeros meses de su fe no se le enseña a andar en la Biblia y a leerla y tener el hábito de tener la palabra de Dios en los primeros meses de su fe, toda su vida espiritual va a ser un fracaso, va a ser muy difícil. Yo estoy de acuerdo. Cuando un cristiano no aprendió desde el inicio a agarrarse de este libro, va a tener una vida cristiana y una fe muy problemática, muy complicada, muy difícil. Pero cuando un cristiano desde sus primeros meses, desde que está en los pañales de la fe, le enseñan y agarra el hábito de la fe, va a vivir una buena vida, una buena fe, una vida cristiana fuerte. Esdras decidió 3 cosas en su corazón. Nuestro texto tiene 3 verbos infinitivos. Dice la Biblia, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué, hermanos? Inquirir, número 1. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñarla. 3 decisiones de Esdras. Preparar su corazón para aprender la Biblia. El verbo es muy interesante porque el verbo en el idioma original da la idea de perseguir, de investigar, de buscar, de preguntar, de inquirir, de escudriñar, de cuestionar, como cuando, de hecho es la misma palabra que se usaba para decir de los consultores, ¿cómo se llaman? Los consultores de los muertos. ¿Cómo se llama? Necromancer, pero no sé cómo se llama en español. Mediums, o los que consultan a los muertos, así dice la Biblia, ¿verdad? Los que consultan a los muertos. Esa frase de consultar a los muertos es la misma idea aquí de consultar, de buscar, de inquirir, de preguntar. ¿Sí está conmigo? Pero Esdras no iba a preguntarle a los muertos. Esdras iba a preguntarle a la ley de Dios, iba a inquirirla, a estudiarla, a aprenderla, a investigarla, a buscarle, a preguntarse. Miren, Esdras se propuso en su corazón el realmente conocer bien la palabra de Dios. El significado básico de la palabra inquirir es muy sencillo. Es ir a un lugar y frecuentarlo mucho. Como cuando un hombre de campo iba y barbechaba la tierra y luego estaba ahí trabajando la tierra y constantemente pasaba. Y luego cuando iba a cosechar también pasaba por ahí. Entonces, como constantemente, esa era la idea, de que iba constantemente al mismo lugar. ¿Está conmigo? Entonces, el significado de la palabra inquirir, lo más básico de esta palabra, significa regresar frecuentemente a un lugar. ¿Está conmigo? Esdras decidió, escúcheme, decidió en su corazón frecuentar, ir a su Biblia, ir a su Biblia, ir a su Biblia. Póngase serio en la Biblia. No esté jugando, no esté perdiendo su tiempo. Léala de verdad. Analícela de verdad. Estúdiela. Propóngase conocerla mejor y profundice en la palabra de Dios. Un gran evangelista, Billy Sunday, algunos han escuchado de él. Después de morir encontraron que en su Biblia, ya ve que en las primeras páginas hay páginas blancas. En una de esas páginas blancas encontraron lo que Billy Sunday escribió acerca de la Biblia. Y él dijo esto: hace 29 años, con el Espíritu Santo como guía,
Entré al pórtico del Génesis, caminé por el pasillo de las galerías de arte del Antiguo Testamento, donde en las paredes colgaban cuadros de Noé, Abraham, Moisés, José, Isaac, Jacob y Daniel. Pasé a la sala de música de los salmos, donde el Espíritu barre el teclado de la naturaleza hasta que parece que cada caña y flauta del gran órgano de Dios responde a la arpa de David, el dulce cantor de Israel. Entré en la cámara de Eclesiastés, donde se escucha la voz del predicador, y en el conservatorio de Sarón y el lirio de los valles, donde dulces especias llenaron y perfumaron mi vida. Entré a la oficina comercial de Proverbios y luego al observatorio de los profetas, donde vi telescopios de varios tamaños que apuntaban a eventos lejanos, concentrándose en la estrella brillante de la mañana que se elevaría sobre las colinas iluminadas por la luna de Judea para nuestra salvación y redención. Entré a la sala de audiencias del Rey de Reyes y tuve una visión escrita por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De allí a la sala de correspondencia con Pablo, Pedro, Santiago y Juan escribiendo las epístolas. Entré a la sala del trono de Apocalipsis, donde se elevan los picos resplandecientes, donde se sienta el Rey de Reyes en su trono de gloria con la santidad de las naciones. Hermanos, un hombre exitoso en su fe es un hombre que conoce profundamente las Escrituras y que a lo largo de su vida lee varias veces la Biblia, varias veces, muchas veces, y que se centra en estudiar libros individuales. Me acuerdo aquel hermano que me dijo: yo quiero estudiar el libro de Apocalipsis, pastor. Di una serie como de 4 horas del Apocalipsis, una embarradita en general, y el hermano dijo: yo quiero estudiar Apocalipsis, y se pudo leerlo no sé cuántas veces y estudiarlo y hacer estudios y profundizó en el libro del Apocalipsis. Hermano, debe de llegar la hora en tu vida en que dejes de estar jugando al cristiano y agarres este libro y te pongas a estudiarlo de verdad con tu corazón y meterte en la madrugada y meterte esta palabra en tu corazón, porque entonces vas a ver victoria de tu vida. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Usted? Número 2, preparó su corazón para aplicar la Biblia. El verbo aplicar, o aquí dice cumplirla, es un verbo muy general, se usa para todo. Se usa para hacer cualquier cosa, hacer, practicar, preparar, ejercitar, ejecutar, ser trabajador, laborar, bueno, cualquier cosa que usted quiera hacer, se usaba este verbo. Entonces, Esdras quería ejecutar lo que él había aprendido. Y mire, hermano, practicar y procurar vivir la palabra de Dios es el asunto más difícil en la fe. Aprender la palabra de Dios requiere esfuerzo, dedicación y aprendizaje. Pero aplicar la palabra de Dios requiere luchar en la vida diaria por practicar y hacer lo que la Biblia me enseña. ¿Ve lo que estoy diciendo? Si bien se requiere un esfuerzo serio en que usted estudie la Biblia, se requiere valentía, mucha fe, y se requiere agallas y pantalones para agarrar la Biblia y practicarla en tu vida. Y necesitas tomar la decisión de practicar la palabra de Dios. Es difícil. Aplicar la palabra de Dios es el secreto de tener una vida bendecida y feliz. Por eso el salmista dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El secreto de la vida cristiana bendecida es ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dijo Santiago. Hermano, luche por practicar la palabra de Dios. Es una lucha, no es un esfuerzo, es una lucha muy grande de practicar la palabra de Dios en tu vida. Es una lucha, hermanos.
Y un cristiano debe estar dispuesto a obedecer a Dios. Y si me va mal haciendo la voluntad de Dios, así sea. Pero un cristiano debe estar comprometido con hacer y practicar la palabra de Dios. Y Esdras dijo, yo no nada más voy a conocer las profundidades de la Torá o de los profetas o del Ketuvim, que son los libros sagrados. No nada más voy a conocer profundamente la palabra de Dios, yo voy a practicarla en mi vida. Y eso, hermanos, te va a costar toda una vida lograr practicar la palabra de Dios. Pero yo le animo a decidir en su corazón, yo voy a hacer lo que la Biblia me manda, yo voy a obedecer, yo voy a vivir este libro en mi vida. Y número 3, Esdras preparó su corazón para enseñar la palabra de Dios. Yo le llamo compartir. Esdras no solamente aprendió y aplicó las escrituras, sino que ahora ya podía enseñarlas. No primero las enseñó y luego las aprendió y luego las aplicó. Fíjense el orden. Primero la aprendió, luego la aplicó y luego la enseñó. Y mis hermanos, enseñar siempre ha sido una tarea dura y aprender lo mismo. ¿Sabe esta palabra en el idioma original? ¿Sabe qué significa, hermano? A mí me impactó el significado de esta palabra. Esta palabra enseñar significa aguijonear. Aguijonear. ¿Se acuerda que en los tiempos bíblicos, por ejemplo, en el campo, tenían a un buey y estaba trabajando la tierra el hombre de campo y traían al buey y traían algo que se llamaba aguijón, que cuando el animal no se ponía a las vivas, le picaba ahí una pompa o una anca o algo para que se pusiera, se corrigiera. Era un aguijón. Es la misma palabra que cuando el Señor Jesucristo le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón. Porque a veces el animal pues se quería defender y le daba patadas al aguijón, pero ¿qué va a pasar si le da una patada a un aguijón? Se va a lastimar más, entonces es dura cosa. Por eso así le dijo Jesucristo a Pablo cuando se encontró con él en el camino a Damasco. Pero en nuestra Biblia, hermanos, la palabra enseñar es muy difícil porque habla de enseñar con el incentivo del aguijón. Es como cuando un papá o una mamá dice, o me sacas esta materia y la pasas, o nos vamos a ver a la señora chancla, o yo qué sé, o la varita, ¿verdad? O yo qué sé. Aprender era un asunto duro, enseñar era un asunto duro. Hay cosas muy difíciles de aprender. Mire, enseñar es difícil porque tienes que ser buen estudiante para ser buen maestro. Pero se necesita ser muy inteligente para enseñar. Se necesita estar bien preparado y se necesita ser buen comunicador para compartir lo que aprendes. Hace unos meses tuve una experiencia de enseñar en la universidad inglés. Enseñé unos meses. Y yo ahí me daba cuenta que yo no había tenido la experiencia de enseñar a nivel universitario el inglés, pero pasé muchos cursos, tuve que pasar un montón de cosas, tuve que aprender un montón de cosas, me evaluaban de manera muy rigurosa porque buscaban 10 elementos que cada clase debería de tener y además tenía que usar el PowerPoint y bueno, un montón de cosas y además yo intentaba enseñar y hasta con juegos y todo y era bien difícil. Lo más difícil para mí era que los estudiantes cacharan algo que para mí era sencillo o algo que ya había aprendido, pero era difícil que el otro me lo cachara. Entonces no es fácil enseñar, no es fácil enseñar. Y hermano, usted debe de darse cuenta que Dios espera que usted enseñe la Biblia a alguien más. Usted debe darse cuenta. No tiene que ser maestra de escuela dominical o pastor, pero quiero que usted entienda que Dios quiere que usted sea maestra de la Biblia a alguien más. El Salmo 55 dice la Biblia, no el Salmo, Isaías 55 dice que gente correrá a ti y te buscará debido a Jehová tu Dios. Gente te va a preguntar,
oye, ¿y tú qué crees acerca de eso de fumar marihuana y de legalizarla? Pero la verdad es que a la gente cuando te pregunta eso a ti y sabe que eres cristiano, la verdad no le importa tu opinión. ¿Sabías eso? Lo que quieren saber es qué dice la Biblia sobre ese tema. Cuando la gente te pregunta, oye, y tú eres cristiana, ¿verdad? Y, oye, ¿tú qué piensas acerca del aborto? No les importa tu opinión. Ellos quieren saber qué dice este libro, qué dice la palabra de Dios, cuál es la opinión de un cristiano basado en la palabra de Dios. Y es un momento que tú tienes que enseñar, y más vale que sepas lo que enseñas. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y usted y yo debemos de estudiarla, conocerla, porque usted tiene el deber, escúcheme, usted tiene el deber de enseñarle a alguien más la palabra de Dios. Puede ser una vecina o un vecino, puede ser tus hijos. Tus hijos necesitan que tú les enseñes la palabra de Dios. Si tú no te sientas con tus hijos en la casa a leerles un pasajito, a cantar un corito. Mi esposa les enseñó a mis hijas Salmos 5:3, que estamos memorizando, pero lo enseñó en un canto y me gustó y le dije a mi esposa, enséñaselos. Y como 2 noches hemos cantado ese cantito y me gustó porque es canto literal del Salmo 5:3. Y me gustó que mi esposa les enseñara la palabra de Dios. Pero hermanos, Dios espera que usted le enseñe a sus hijos. Si usted está esperando a que la iglesia les enseñe, usted anda en la calle. Usted no sabe que Dios le va a pedir cuentas a usted. Usted es la mamá, usted es el papá, es la autoridad de sus hijos, no la iglesia, ¿o sí? ¿O qué sentiría que un día en la iglesia le digamos, ¿sabe qué? Su hijo se portó mal y le dimos. Eso no le va a gustar. ¿Por qué? Porque usted, no, usted no haga, yo soy la mamá. Ah, sí es cierto, tiene razón. Si usted es la mamá, entonces usted corrija a sus hijos, pero también enséñenles la palabra de Dios. Entonces, ¿está conmigo? Usted es autoridad para lo que le conviene, pero también para lo que no le conviene. Sus hijos necesitan que usted les enseñe la palabra de Dios. Aún sus hijos podrán ser ya adultos y necesitan el recordatorio, a veces hiriente, de una mamá que le dice, recuerda que la palabra de Dios dice así. Tengan devocional, el altar familiar en la casa. Es una lucha, es una lucha. Nosotros también la tenemos en mi casa, mi esposa está aquí, batallamos también con eso. Enséñele la Biblia a sus hijos, enséñele la Biblia a su pareja. A veces su pareja se va a portar mal, o se le van las cabras luego a su pareja, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí me están escuchando? A ver, déjeme preguntarle, a veces a su pareja se le va el avión, se le van las cabras, ¿sí o no? Sí, hermana, ¿a poco su esposo siempre toma las mejores decisiones? ¿A poco no a veces usted siente que su esposo está tomando una mala decisión? No dígame, si no ya va a ventilar a su esposo, ¿ah? Pero a veces el esposo nos equivocamos. Y debe haber una esposa sabia que con un versículo le enseñe y haga pensar al esposo que le está regando. ¿Está conmigo? O tal vez a veces un esposo debe de instruir con paciencia a su esposa y decirle, no, esposa, tenemos que hacer esto. Así está en la palabra de Dios. En familia tenemos que compartirnos la palabra de Dios. Usted le tiene que enseñar a su familia. Usted le tiene que enseñar a su familia que no conoce de Dios. Usted le tiene que enseñar a su familia acerca de Dios. Esta semana yo pasaba tiempo con un varón. Pasaron una cosa triste en familia, tuvieron una pérdida de un familiar. Y yo le comenté, si quieres puedo ir a tu casa, podemos orar con tu familia, compartirles la palabra de Dios. Su familia no conoce de Dios. Entonces fui, no sé qué día, jueves creo. Y cuando fui, pues la familia estaba muy dolida y no me pudieron recibir. Entonces, pero el hermano pues sí me recibió. Entonces entramos a la casa de él, platicamos, oramos y le compartí la palabra de Dios. Pero yo le dije algo a esta persona, le dije, mira, a mí no me ofende que tu familia no me reciba, pero quiero que tú
sepas que si ellos sí te escuchan a ti, tú necesitas compartirles. Le dije, yo con todo gusto comparto, pero si ellos no tienen el corazón listo para recibirme, no pasa nada. No soy el santo patrono de todos, como para que todo el mundo me reciba, ¿eh? Pero miren, hay gente que tal vez no va a escuchar a nadie, especialmente tu familia. No, va a llegar alguien a hablarle a su puerta y le va a mandar a volar. Tal vez tú puedes ser la única maestra que le va a enseñar de Dios a tu familiar. Tal vez tú seas el único hombre, el único familiar al que van a escuchar, porque si va un pastor, lo van a mandar a volar. Hay casas donde yo no soy bien recibido como pastor, pero que usted sí es recibido. Usted necesita compartir la palabra de Dios a los que no conocen de Dios, a los que no conocen de Cristo y de su vida eterna, hermanos. Entonces Esdras dedicó su corazón a la palabra de Dios para aprender, para aplicar y para enseñar. Yo le quiero animar que venza a los enemigos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los enemigos de la palabra de Dios? Le doy 4. La ignorancia. No, yo no sé nada de la Biblia. Venza la ignorancia. Otro, las ocupaciones. No tengo tiempo para leer la Biblia, pastor. Venza las ocupaciones. Otro, falta de práctica. Es que no sé bien cómo usarla bien, de aquí para allá, no lo sé, pastor, y me cuesta trabajo, todavía no la manejo bien. Aviéntese. Y la indiferencia. A lo mejor usted está aquí y no le he logrado convencer y en su corazón tal vez diga, pastor, ¿cómo un libro tan viejo puede cambiar mi vida? Venza la indiferencia. Pruebe la palabra de Dios, porque tiene poder para transformar nuestras vidas. Tiene poder para avivar nuestros corazones. Yo le quiero animar que haga algo con la Biblia y que lo decida ahorita. Haga negocios con Dios, son 12:24. Yo le quiero animar que piense qué puede hacer. Tal vez pueda usted decidir empezar a leer la Biblia seriamente en un plan específico de lectura. No se vaya así como que, Ave María, dame puntería, porque somos cristianos en primera, ¿eh? En segunda, no funciona que usted nada más quiera abrir la Biblia al azar a ver dónde cae, ¿no? Usted necesita un plan específico de lectura. A lo mejor usted tiene que tomar la decisión de empezar a leer la Biblia y un día acabarse esa Biblia y leerla completa. O tal vez usted necesita empezar a asistir a la iglesia más para escuchar la predicación de la palabra de Dios. O tal vez usted necesita determinar estudiar un texto como el ejemplo que le puse de aquel hermano que estudió el libro de Apocalipsis y sentarse a conciencia y decir, soy un ignorante en esto y me voy a poner a estudiar porque quiero saber qué dice Dios de este tema. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Hace años yo siempre he contado que tengo muchas lagunas bíblicas. Hay muchas cosas que yo no entiendo en la Biblia. Una de ellas era el libro de Zacarías. Siempre, hermanos, siempre que lo leí, lo he leído muchas veces, y siempre que lo leía, pasaba de noche, hermanos. Nunca le entendía. Hasta que una vez mi pastor vino en el colegio bíblico y él iba a enseñar la materia de Zacarías. Y dije, ahorita o nunca voy a entender ese libro. Le tengo que traducir 14 horas, pues algo tengo que aprender. Entonces, yo me puse a leer el libro de Zacarías en mi tiempo libre, me puse a leer un comentario de Zacarías en mi tiempo libre y además traducirle al pastor, que es un experto en el tema de profecía. Y no pretendo decir que soy un experto de Zacarías, pero algo se me pegó y algo se me quedó en mi corazón. Tenemos que superar esas lagunas mentales que tenemos de la Biblia. Y si usted no entiende algo de la Biblia, se lo concedo. El problema no es que usted sea ignorante, el problema es que se quede ignorante. Eso sí es un problema de actitud, de no querer aprender y meterse hasta que Dios le enseñe. Ese sí es un problema. No, yo no sé eso, pastor. Todos desconocemos muchas cosas y todos ignoramos muchas cosas, pero tenemos que meternos a la palabra de Dios. Tal vez usted esté en una pena muy grande, en una pérdida o en un quebranto muy grande. Decida ponerse a leer el libro de los Salmos lenta, persistentemente y en oración hasta que Dios consuele su corazón.
Tal vez usted deba de decidir, voy a cargar mi Biblia, me la voy a llevar en mi mochila, en mi morral, en mi coche, en mi bolsa, me la voy a llevar a mi trabajo, me la voy a llevar a mi escuela, me la voy a llevar al camión, y aunque se burlen de mí en el trabajo o en la escuela, yo me voy a llevar mi Biblia, además de la aplicación, porque hermano, si usted tiene una aplicación de la Biblia, sí, le felicito, pero le quiero animar que se lleve el tomo de la Biblia, porque estoy seguro que cuando usted quiera empezar a leer la Biblia, le van a caer los mensajes, y va a tener que responder y ya no va a leer su Biblia. Mire, ayer en la madrugada, a las 3 de la mañana, que leí 1 o 2 capítulos y me llegaban mensajes. ¿Cómo es posible? A las 3 de la mañana, hermanos. Yo no trabajo a las 3, es cierto, no. Yo trabajo todas las horas que sea necesario. Pero hermanos, cargue su Biblia o decida memorizar una porción de las Escrituras seriamente que le gustó mucho. No un versículo, hermanos, eso déjelo para mis hijas, que les enseñan en la escuela y tiene 4 años ya, ni deje para un niño de 4 años memorizar un versículo. Usted métase a memorizar una porción grandecita, un capítulo completo. Si usted no sabe por dónde empezar, memorice Isaías 55. Tremendo capítulo, tremenda cosa ese capítulo. Agarre un capítulo que le gusta. Yo no se lo voy a decidir, pero algo que le gustó, y usted, por proponerse en su corazón que la palabra de Dios haga arder su corazón, usted solito diga, yo voy a leer y memorizar Isaías 53, Isaías 55, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 1, voy a memorizar el Salmo 40, voy a memorizar, déjame pensar, Habacuc capítulo 3, voy a memorizar, déjame pensar algún otro más, no sé, hermanos, Jeremías capítulo 31 o 33 o alguna parte de la Biblia que le llenó su corazón. Haga algo con este libro precioso porque tiene poder, y los cristianos pecamos de no usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decídete a aplicar una parte de la Biblia que Dios puso en tu corazón. Si habrá de haber un avivamiento espiritual entre nosotros, hermanos, o en su vida personal, tiene que empezar con las poderosas Escrituras. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Yo le animo que no se vaya sin tomar una decisión, porque Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y juicios o decretos. Yo le quiero animar que usted decida algo para todo este año. Si la palabra de Dios estará cerca de usted, le aseguro un futuro diferente todo el año 2025. Si este libro se queda polvoso en su casa porque está muy ocupada o tiene muchas cosas que hacer o le da miedo o lo que sea, también le prometo que su vida cristiana va a ser de otra forma, sinceramente. Ahora queda un momentito para tomar una decisión. Tal vez esa decisión es recibir a Jesucristo. La palabra de Dios fue predicada, pero tal vez lo que usted necesita es recibir a Jesucristo para que usted pueda también entender las Escrituras. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar en un momento con una oración, y yo le animo a tomar una determinación muy personal y muy profunda respecto a las Escrituras. ¿Queremos avivamiento? El avivamiento espiritual comienza con las Escrituras. Señor, seguramente me faltaron palabras para demostrarle a tu pueblo el poder que tiene tu palabra. Pero Señor, con lo que se expuso, te quiero rogar que tú muevas nuestros corazones para poder decidir, preparar nuestro corazón. Tal vez hay alguien que necesita ser salvo en esta mañana y te pido que tú muevas su corazón y que tome esa decisión. O tal vez habrá alguno que ya te conoce, pero necesita tomar una decisión sensata y no sabe todavía qué decisión tomar, o tal vez necesita consolar su corazón, o necesita tal vez avivar su corazón o recuperar el ánimo
en su vida y está depresivo o triste o desanimada, te pido, Padre, que decidamos hacer algo con este santo libro, esa espada que de nada sirve si está envainada y guardada, pero que es poderosa y filosa y viva y eficaz si tan solo la desenvainamos y la usamos en nuestra propia vida. Padre, mueve el corazón de tu pueblo para hacer algo con tu palabra. Y así como estamos con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, ¿quién podría decir: Dios me habló a mi corazón, me llamó la atención, me mostró algo a través de su palabra y yo quiero tomar decisiones? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Veo varias manos. ¿Por qué no se arrodilla un momento y le dice: Señor, yo no he hecho lo que debería de hacer con tu palabra. Señor, me hace más falta estudiar tu palabra. Señor, yo reconozco que puedo hacer más con tu palabra. Reconozco que muchas cosas me han apartado mi atención de tu palabra. ¿Por qué no ora un momento y le dice: Señor, yo conozco tu palabra, yo la he estudiado en el pasado, pero no me quiero conformar con lo que ya tengo. Quiero seguir inquiriendo en tu palabra. Quiero frecuentar todavía tu palabra. ¿Cómo necesito que tú reanimes mi corazón, Señor? ¿Cómo necesito que consueles mi vida? ¿Cómo necesito que me des victoria en mis tentaciones? Porque reconozco que he caído en pecado, pero hoy me di cuenta que tengo que estar fuerte en las Escrituras. ¿Por qué no ora un momento y le dice: Señor, quiero que este libro esté en mi vida en esta semana, de esta semana en adelante, Señor? Yo te prometo, Señor, que voy a hacer un espacio diario, que quiero regresar al poder de tu palabra, quiero ver el poder de tu palabra en mi vida. ¿Por qué no ora un momento? Si necesita un poco de orientación, estamos un servidor o algún maestro de la iglesia, le puede orientar cómo leer, cómo ir más allá. Yo le animo que usted se decida, se proponga en su corazón hacer algo con este poderoso libro. Enséñelo a sus hijos. Decídase empezar a abrirla en la casa con su hija, con su hijo. Que sea breve, que sea dulce el tiempo en las Escrituras. Tal vez vaya a durar 5 minutos, pero que sea constante. Pero yo no puedo dictar nada en su casa. Usted, que es la autoridad, empiece a orar y a leer un poquito de la Biblia en casa con su familia. Usted sí lo puede decidir porque es la autoridad en casa. Decida, ore a Dios y tome decisiones respecto a las Escrituras. Ore por un avivamiento en nuestra iglesia, ore por un avivamiento en su propia vida, un fervor por las Escrituras. Sin el fervor por las Escrituras no nos vamos a avivar, hermanos. Oremos juntos, tome un momento para orar y si puede doblar una rodilla, hágalo. Y hay algunos hermanos tomando decisiones de rodillas, ore a Él. Déjeme preguntarle si usted ya tiene la vida eterna que la Biblia promete. Estas cosas fueron escritas para que sepamos que tenemos vida eterna. Y si hay alguien que dice: yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé si el cielo es mi hogar, yo no sé si tengo vida eterna, yo le quiero invitar a recibir a Jesucristo, ponerse a cuentas con Él y recibir y pedirle la vida eterna a Jesucristo. El único que le puede dar la vida eterna es Jesucristo, quien murió por usted. Y Él amorosamente quiere entrar a su vida y salvarle si usted le recibe. Ahora, si hubiera alguien que quiere recibir a Jesucristo, yo quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. Pastor, yo quiero recibir a Jesucristo. Yo quiero que Él entre a mi vida, que me perdone y me salve. Yo quiero de verdad empezar a caminar con Dios y yo quiero recibirlo. Yo le invito a que
reciba a Cristo. Nada más, levánteme su mano un momentito. Yo quiero orar por usted y alguien le puede enseñar con la Biblia cómo puede recibir a Jesucristo y hacerlo su Salvador personal. ¿Alguien que diga yo quiero recibir a Cristo? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien? Yo no le conozco, pero si no sabe cómo tener vida eterna, la Biblia claramente enseña cómo recibir la vida eterna. ¿Alguien así? Yo quiero recibir la vida eterna, yo quiero recibir a Jesucristo, pastor. Ore por mí. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Señor, te quiero rogar que tú bendigas cada familia, cada persona que está aquí. Muy especialmente los que están de rodillas o los que están tomando un momento serio en su corazón de tomar decisiones en su vida espiritual. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a avivarnos en tus escrituras, Señor, y que aunque nadie nos vea, aunque yo no lo corrobore y esté ahí para verlo, que muchos de los que estamos aquí avivemos nuestro corazón y arda nuestro corazón porque empezamos a andar otra vez en las escrituras. Bendice esas decisiones tomadas, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.